Sean bienvenidos a mi canal Electroreparaciones MPG. En esta ocasión tenemos la fuente de alimentación, pero tenemos una falla. No hay voltaje en la salida del transformador chopper. Vamos a hacer la medición. Aquí tenemos, en este punto deberían de haber 12 voltios, aquí deberían de haber 25 voltios. Estos son los diodos rectificadores. Este y este es una rectificación. Entonces, la salida del transformador chopper, tenemos conectado el tester en 200 voltios. Está conectado el negativo del tester a un capacitor, la parte negativa, y con la punta positiva vamos a medir. Aquí en este punto debería haber 25 voltios y no hay nada, y está encendido, está conectado el cable al toma de corriente, no hay nada. Aquí debería de haber 12 voltios y no hay nada, y no tenemos standby. Aquí debería de estar encendida la luz roja de standby y no tenemos nada, y tenemos voltaje en los capacitores de entrada, capacitores grandes. Vamos a hacer la medición ahora en los capacitores grandes de la entrada y vamos a comprobar que no hay voltaje, en esos capacitores. Como es en los capacitores, ahí me equivoqué ahorita, hasta los capacitores tenemos voltaje hasta los capacitores, o sea que hay corriente de entrada, ¿verdad? Hay corriente de entrada. Aquí estamos, tenemos conectado entonces en el circuito caliente el negativo del tester, el negativo de un capacitor en 200 voltios. Ahora con el positivo vamos a medir aquí en la parte positiva del capacitor, y estamos viendo ahí que tenemos 162 voltios, o sea hay voltaje en la parte caliente, ¿verdad? Ahora vamos a medir aquí en la entrada al transformador chopper y también tenemos 161 voltios, ¿verdad? Ponemos aquí en el drenaje del MOSFET y también tenemos 161 voltios, pero no hay oscilación, entonces tenemos un problema en esta fuente de alimentación, ¿verdad? No hay voltaje en la salida del transformador chopper, pero tenemos voltaje en los capacitores, significa que está entrando corriente, la rectificación está bien, y tenemos el voltaje hasta el transformador chopper, ¿verdad? Los 160 voltios hasta la entrada de la bobina y al MOSFET, hasta ahí, pero no hay oscilación. Entonces vamos a hacer otras pruebas para verificar cuál es la falla. Correcto, entonces ahora lo que vamos a hacer es, aquí tenemos el probador de frecuencia, ¿verdad? Claro, este probador, cuando se activa el LED rojo aquí, significa que hay frecuencia o está la oscilación en la parte primaria del transformador chopper o en el drenaje. Tengo ahí conectado la parte negativa del probador, ¿verdad? En el capacitor. Tenemos voltaje solamente en los capacitores. Ahora ponemos aquí en la parte, el negativo está conectado al capacitor, y con el positivo, la punta positiva, toco en el capacitor y no tenemos nada. Claro, no hay nada porque ya he dicho de que este probador bloquea la corriente directa, solo deja pasar lo que tiene que ver con frecuencia, ¿verdad? Y ahí es cuando enciende el LED rojo y miramos de que no está encendiendo. Ahora lo ponemos en la entrada, aquí en la parte del transformador chopper, en la entrada no tenemos nada, ¿verdad? En el LED lo conectamos ahí, no tenemos nada en el LED. Lo conectamos en la otra parte de la bobina, en la salida de la bobina, digamos, pero en la parte primaria, y tampoco no tenemos nada. Ahora lo conecto la punta del probador en el drenaje del MOSFET y no tenemos nada, no hay oscilación. Si no encendiera
el LED rojo, encendiera la lucecita, pero no pasa nada. ¿Qué significa entonces, verdad? No tenemos oscilación, no hay frecuencia. Vamos a medir el MOSFET y vamos a probar si está llegando el pulso de activación al MOSFET para llegar a encontrar la falla. Entonces seguimos haciendo la prueba. Ahora vamos a probar el pulso de activación en el MOSFET. Ya probé el MOSFET con el tester, ya lo probé, y en la posición de diodo, y me mide bien. Pongo la parte negativa del probador de pulsos del MOSFET, lo pongo la parte negativa en el capacitor y con la punta en la parte del LED, ¿verdad? Vamos a buscar si le está llegando el pulso al MOSFET. Lo ponemos aquí en la compuerta y miramos que no tenemos pulso y el MOSFET está en buenas condiciones, significa que no está llegando el pulso. ¿Quién podría ser? El que mande el pulso es el oscilador, el integrado oscilador, el pin 3, de ahí sale el pulso. Entonces vamos a seguir rastreando. Vamos a medir en la patita número 3, ¿verdad? En la patita número 3. Vamos a medir entonces en la patita número 3. Y miramos que tenemos pulso en la patita número 3, en driver. Voy a apagar la luz y ahí miramos el destello. En la patita número 3 del integrado oscilador tenemos presente el pulso, o sea que está saliendo el pulso del integrado oscilador, está en buenas condiciones, pero no está llegando a la compuerta. Entonces vamos a probar por aquí. Tenemos una pista, tenemos nada, y ahí tenemos el pulso. Entonces tenemos la pista abierta en este sector, o sea que está la pista abierta entre la patita 3 del integrado oscilador, de donde sale el pulso, hasta la compuerta del MOSFET. Está abierta la pista. Entonces vamos a reparar esa pista. En realidad es una resistencia que se dañó, que estaba ahí y se me dañó. Entonces vamos a poner esa resistencia ahí para que logre pasar el pulso hasta la compuerta del MOSFET. Correcto, entonces ya conecté la resistencia que hacía falta, que estaba abierta la pista, y no llegaba el pulso a la compuerta del MOSFET. Ya tenemos standby, la luz, el LED rojo. Tengo conectado el probador, ahí el negativo en el capacitor, en la parte negativa, y vamos a probar si hay oscilación. Probamos en el drenaje y ahí enciende el LED. Ahí tenemos el LED encendido. Voy a conectar y ahí enciende. Ya tenemos oscilación porque no encendía. Esta luz roja no encendía. Ahora ya enciende. Significa de que ya debe haber voltaje en la salida del transformador chopper. Y vamos a hacer esa medición de voltaje. Correcto, entonces vamos a hacer ahora medición en la salida del transformador chopper, ¿verdad? Vamos a darle power. Ahí ya tenemos la lucecita verde. Ya debemos de tener voltaje aquí.
y ahí tenemos 12.3 voltios. Ahora en el otro tenemos 31 voltios en la otra rectificación. O sea que ya tenemos los voltajes presentes, 12 voltios y 31 voltios. ¿Qué significaba entonces? Bueno, no teníamos voltaje en la salida del transformador chopper. Por una falla no le llegaba el pulso al MOSFET, no le llegaba el pulso, ¿verdad? Porque había una resistencia, digamos, que se había dañado. Yo ya la había quitado, por eso no pasaba el pulso que venía del integrado oscilador hacia la compuerta del MOSFET. O sea, al hacer falta ese pulso, que es el que activa el MOSFET, no había oscilación en la parte, ¿verdad?, de la entrada del transformador chopper. No había oscilación, por lo tanto no había voltaje en la salida. Así que esperen el siguiente video, en donde vamos a ver otra falla y a darle solución.